Hola amigos, buenas tardes, les saludamos una vez más la tarde del jueves, Lina María Usma, aquí en Mujeres al Día por extraradio1.com. Muchas gracias por estar con nosotros, hoy con invitados en cabina. Una tarde un poquito fría, pero quiero darle la bienvenida a un amigo de la casa, al señor Armando Camero. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia, para todos los oyentes de extraradio1.com. Para mí es un placer estar esta tarde aquí acompañándolos en Mujeres al Día. Así es, qué rico tener un colega, un hombre de radio, un hombre de medios, ¿no? ¿Cuántos años, don Armando, en esta profesión? Bueno, ya llevamos varios añitos dedicados a la profesión, había estado un poco retirado, pero quiero volver otra vez a tomar impulso otra vez, ¿sí? Porque la verdad es que cuando uno ha crecido dentro de la radio, pues es un concepto personal, sí, un concepto general, sobre un concepto de familia, sobre un concepto que uno ya empieza a amar lo que uno hace y lo que uno quiere. Y la radio es algo que lo atrapa a uno demasiado, pero lo atrapa en un sentido de poder uno difundir y transmitir y ser un canal de comunicación para todas las personas que alrededor del mundo que lo escuchan y que siempre están esperando una voz de aliento, esperando sí, una compañía, una voz que los acompañe en muchos aspectos de la vida. Y por eso me siento muy honrado de seguir con esta gran profesión como lo es la radio, porque es un medio que nos ayuda a todos a crecer personal y dignamente. Así es, hermosa introducción. Y me recordó un eslogan con el cual hemos vivido toda la vida: la radio es compañía. Exacto, la radio es compañía, es un eslogan que se ha generalizado, sí, dentro de la radio. No solamente lo tienen las grandes cadenas de emisoras, sino que también es un eslogan que es propio de la vida de todas las personas. La radio es una gran compañía, claro, y por eso nosotros estamos en la obligación, los que hacemos radio estamos en la obligación de transmitir algo para que las personas se enteren de qué pasa en la vida cotidiana del mundo entero. Así es, qué lindo. Bueno, estaremos hablando de medios, de la evolución y con otros invitados que se acercan ya aquí en nuestros estudios. Vamos a ir un pequeño break musical y ya regresamos aquí en Mujeres al Día por extraradio1.com. Esa es Fanny Lu, una canción que hemos institucionalizado aquí ya en Mujeres al Día. La hemos adoptado. Bueno, continuamos aquí entonces hablando con Armando Camero, hombre de medios también, ya con una gran trayectoria. Y precisamente hablamos del bichito de la radio que se le va metiendo a uno y que se adquiere un compromiso innato, no es como una obligación, no es una carga, sino como un deseo de que se llegue el momento de hacer radio. Sí, realmente cuando uno entra a estudiar lo que son medios de comunicación y lo que es medios escritos, sí, medios auditivos o medios visuales, pues se le va metiendo ese gusadito a uno de qué especialidad escoge uno. En el caso de nosotros escogimos la radio, ahora la radio es en vivo también, ¿no? Claro. Viene en vivo, pero anteriormente la radio era un sistema de comunicación donde no se veían las personas. Hoy ya se puede ver porque hay radio en vivo, como lo estamos viendo ahora, y es una cuestión que la lleva uno dentro de la sangre, como que le mete ese querer por hacer algo para los demás, para compartir con los demás. Entonces es algo que lo lleva uno muy dentro, y por sí, eso yo me siento feliz de estar en este medio. Es un medio de comunicación el cual yo me siento para compartirlo con muchas personas. Claro, eso también hablábamos en unos recientes estudios que tuvimos de media, de cómo la radio ha evolucionado. Antes era un medio totalmente auditivo, ahora es audiovisual. La carrera mediática ha obligado a que las grandes cadenas tradicionales, inclusive la BBC ya tiene su webcam, o sea, es obligación tener presencia virtual, básicamente para los medios, ¿no? Aunque algunos radios rurales, pues todavía debido a la tecnología, a las pocas conexiones tecnológicas, son todavía radio tradicional, pero a eso se mueve, a que la radio tiene que ser audiovisual. Y eso también tiene un compromiso para el presentador, ¿no? Recordemos las tradicionales voces, aquellas que uno siempre identificaba, así nunca hubiera visto a ese locutor, pero por su voz inmediatamente sabías quién era. Su nombre y su voz eran uno solo.
Ahora ya esa figura cambió un poco, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que anteriormente había identidad. Sí. Identidad, ¿cuál es la identidad en medios de comunicación? La identidad es crear un estilo, crear una voz, sí, una voz propia, una voz que le identifique todo el mundo, y lo que dices tú, así no lo conozcan a uno, pero por medio de la voz lo pueden conocer. Y anteriormente era muy apoteósico cuando uno se mostraba al público y decían, vea, este es tal persona, este es un hombre de radio, es una persona importantísima. Hoy la tecnología nos ha estado cambiando, nos ha estado pisando los talones, y tenemos que despertarnos a ser más comunicativos, más dinámicos en el sentido de la presentación. Sí. Hoy en día no podemos hacerlo ya escondiditos detrás de un micrófono, sino que ya estamos con la webcam sobre los hombros, y tenemos que dar una expresión de alegría, una expresión de entusiasmo, y de transmitir con mucha veracidad lo que hacemos nosotros, que es transmitir comunicación para todas las personas que nos escuchan. Exactamente. Y en ese dinamismo no se puede perder precisamente eso, la responsabilidad de los medios, del periodista, de informar, de ser veraces, de ser muy leal a los hechos, ¿no? Claro, es que ahora más que nunca hay que ser más auténticos que antes. Sí. La autenticidad tiene, porque ya uno tiene una imagen. Ya hay una imagen que uno tiene que mostrar ante una cumplir imagen. el rigor periodístico. O sea, lo que es la audiovisión, sí. Ya tiene uno que presentar el rigor de ser periodista, y ya saben a ciencia cierta y en imagen quién es quién. Claro. Y cuál es el periodista que está con la noticia veraz, y cuál es el periodista, porque ahora como hay tanto medio de comunicación y hay tanta información a través de la red las redes sociales, sí. Pues hay mucha falsedad en noticias. Las fake news que llaman, y que se han creado portales precisamente de noticias falsas, ¿no? Exacto, las noticias falsas que están muy de moda hoy en día. Entonces, por eso la creación de la webcam ha sido fabulosa desde los medios de comunicación, porque ya saben quién es el que está hablando, que ya conocen la persona que está hablando, la persona que se está dirigiendo al público, y además que el público por simple lógica, por simple razón, hay que deberle respeto al público. Claro. Uno tiene que deberse con el respeto al público, y de informar con veracidad, con autenticidad, con honradez. Entonces de eso se trata. Hoy en día la comunicación tiene que ser más específica, tiene que ser más directa, tiene que ser más argumentada, tiene que ser más... la gente ya no come cuentos. Y digamos que todo mundo puede ser un periodista ciudadano, como se les llama, porque dado los medios que siempre tiene a la mano, su teléfono inteligente, su iPad o cualquier otro device de estos, son un medio de comunicación, y la gente inmediatamente está captando y siendo testigos de la vida diaria, y pueden contrarrestar la información que los medios proveen, ¿no? Entonces de ahí la importancia de que sea muy leal y muy veraz la información que se provee por cualquier medio que usted quiera transmitirla, ¿no? Porque es su persona la que está en juego, ¿no? Claro, está la imagen. Lo que digo yo siempre, vuelvo otra vez a hablarles de la imagen. Hoy en día el locutor de radio o el presentador está ya en imagen, se está viendo, y entonces por eso yo vuelvo a que la imagen es como el sello de cada personaje que está detrás de un micrófono. Hoy en día ya la televisión y la radio ya son casi que una sola. Sí. Anteriormente está separada las dos cosas. Hoy en día ya se puede hacer radio en vivo y hacer televisión auditiva. Claro. Entonces hay un conjunto ya de juegos dentro de la comunicación, y además que están todas las redes sociales. También hay una cosa muy importante, que es que lo que hablamos de la noticia, que tiene que ser veraz. Sí. Anteriormente existía la noticia amarillista, la noticia sensacionalista. Sí. Sí, y eso ya está quedando atrás. Ya lo que hablamos de la radio, de la radio falsa, de las noticias falsas, eso está quedando atrás, porque ya uno tiene que cuidar más el aspecto personal, el aspecto de información. Sí.
el hablar, el saber hablar. Ya uno no puede cometer esos mismos errores que cometía uno anteriormente, o que comete mucha gente a través de las redes sociales, ¿sí? Hablar por hablar no es hablar. Claro. Hay que hablar con argumento y hay que hablar con peso dentro de lo que está uno comunicando hacia una comunidad, hacia un pueblo, hacia una ciudad, hacia un país. Entonces de eso se trata, de ser más efectivos y más transparentes en la comunicación. Eso es cierto, porque a través de estos medios el alcance es increíble, ¿no? Antes se daba un programa para cierta área específica, hablemos de los radios de nosotros, de nuestras ciudades, y escuchar alguna emisora de otra ciudad era imposible. Pero hoy en día tenemos inclusive aquí en nuestros medios personas que nos han escuchado en Arabia Saudita, en Alemania, en Francia, en muchísimos lugares del planeta que en estos momentos pueden estar escuchándonos y hasta viéndonos. Entonces hay que tener eso, lealtad a la fuente, es muy importante, cuidar su imagen, sus palabras, porque esto está pegado al oído del que te está escuchando, ¿no? Claro, exacto, y hoy en día, anteriormente la radio era regional. Sí. Después se volvió radio nacional. Y ahora es radio internacional porque la escuchan en todo el mundo. Cualquier emisora que usted tenga en cualquier recodo del mundo, sí, de la tierra, cualquier rinconcito donde usted tenga una emisora, la van a escuchar a nivel mundial. Y le van a escuchar en Japón, como la van a escuchar en la China, como la van a escuchar en Sudamérica, en Norteamérica, en cualquier parte del mundo. Entonces ya la voz de uno va rodando por todo el mundo, entonces uno tiene que ir mejorando en ese aspecto y saber que lo que está diciendo uno lo está diciendo con coherencia, lo está diciendo con transparencia, lo está diciendo con una veracidad que le puedan creer lo que uno está transmitiendo, lo que uno está diciendo, y de ahí parte el principio de ser comunicadores sociales, claro, porque esa es una profesión como lo es cualquier profesión. Hoy en día, pues cualquier persona afortunadamente sirve o vale la libre expresión. Sí. Sí, la libre expresión es algo que nos comunica a todos y que debe ser un deber de toda persona, de todo ser humano, tener ese deber y tener ese principio. Es un derecho humano. Es un derecho, exacto, sí, un derecho humano. Sí. Exacto. Es un derecho humano y lo puede hacer. Cualquier persona puede transmitir y puede comunicar. Pero cualquier persona tampoco puede dirigirse a una comunidad con palabras que no estén dentro de un contexto ya de presentación, de información, de comunicación hacia un servicio, hacia algo específico. ¿Sí? Entonces, para eso es que existen los comunicadores sociales, para dar una información precisa. Y en estos momentos de globalización, profesional. Claro, es una profesión muy importante. ¿Hay alguna nostalgia en usted de la forma de hacer radio anteriormente? Bueno, sí. Bueno, yo crecí en la radio en Colombia, yo soy colombiano. Crecí en la radio en Colombia en provincia. Sí, lo hice en provincia y realmente uno siente la nostalgia porque... Sí. Era muy cercana a la gente, era muy cercano, ¿cierto? Era más familiar la cosa. Sí, influyente de cierta manera. Lo que decía yo, la radio regional. Sí. No hacía radio de provincia, radio regional, que lo escuchaba el pueblo vecino, lo escuchaba el barrio vecino y todo era como más integral. Sí. ¿Sí? Entonces uno siente la nostalgia porque siempre estaba que el amigo, que el restaurante, que el almacencito, entonces siempre había esa camaradería entre los presentadores y los clientes, ¿no? Sí. Hoy en día la expansión de la radio a nivel mundial pues ya le da a uno otro concepto diferente, entonces se va perdiendo como ese recordatorio, esa nostalgia. Muchas historias de hacer los ruidos, sí, los efectos. Los baches que uno hacía. Claro. Son cosas que uno también, las inocentadas que pasaba uno. Sí. Por ser, los apuros técnicos, sí, me imagino también. Las novatadas que se pagaban cuando uno estaba estudiando, cuando uno estaba presentando, sí, cuando uno hacía presentaciones para un examen, ¿no? La cosa, entonces, sí, eso también son cosas que uno las vive y que las ha vivido,
entonces le llegan a uno a los recuerdos y entonces son cosas muy nostálgicas. Qué bien. Bueno, y en todo este tiempo, ¿recuerda usted alguna entrevista particular, algún invitado particular? A ver, sí. Sí, en una ocasión llegó una vuelta a Colombia, a mi ciudad. Cuando el ciclismo era pasión en Colombia. Era una pasión hace algunos años, Orgullo años, nacional. Algunos tantos años que el ciclismo fue pasión. Y nos mandaron a cubrir una transmisión de esas, ¿no? Y en ese tiempo, pues... al teléfono, nos tocaba a grabar. Claro, y tomar notas. Grabar o tomar notas. Sí. Y nos tocaba correr a un, ¿cómo se llama eso? En ese tiempo a un telecom. Sí. ¿Sí? En ese tiempo existía el telecom en mi país, en Colombia. De los telegramas. De telecom, le mandaban unos telegramas okay. y podía llamar. Entonces tenía uno que ir a mandar la información rapidito a la central para dar el informe porque en ese pueblo había llegado la Vuelta a Colombia. Bueno, cualquier informe que tenía que dar uno sobre el evento que estaba sucediendo en ese momento. Entonces nos tocaba hacer la nota. De pronto si teníamos con qué grabarla, la grabábamos y nos tocaba correr a Telecom a mandar la información para que saliera en el próximo noticiero. Claro. Entonces era un corre para todo. Hoy en día, con las redes, pues todo está al instante, a un clip. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ir a un pequeño break, ya regresamos, falta un cuarto para las 5 de la tarde, vamos con más música y ustedes sigan con nosotros aquí en extraradio1.com. Mujeres al Día con Armando Camero aquí en estudio. Bonita canción, ¿no? Hermosa canción. De Giancarlo Centeno. De Giancarlo Centeno, sí. Apropiada para este día, después del San Valentín. ¿Cómo le fue? Después del San Valentín, bueno, esperando los regalos. Las chocolaticas. Esperando las chocolatas del día de San Valentín. Sí, me pareció interesante la dinámica de ayer porque no es una fecha que nosotros los latinos estemos acostumbrados a celebrar, ¿no? Sí, sí. Para nosotros es en septiembre, bueno, en Colombia y en Ecuador, pero ayer muchos mensajes de feliz amistad, de recuerdos, de que estás entre mi grupo de amigos, bueno, y obviamente el amor. Sí, sí. Pero nos estamos como globalizando, ¿no? Estamos apropiando las fechas, aprovechando la ocasión para celebrar cualquier cosa. Exacto, ahí sí nos quitaron un poquitico las redes sociales, nos quitaron un poquitico de trabajo a nosotros los locutores, porque los días de San Valentín, los días especiales, pues los locutores eran los que hacíamos la fiesta, los que organizábamos todo, los que organizábamos las peleas entre esposos, entre maridos y mujeres, los que... armábamos matrimonio, los que... Bueno, mandaba mensajes en clave. Exacto. Entonces todo era un juego a través de los micrófonos. Hoy ya es más rápido a través de las redes sociales, ¿no? Y me sorprende cómo las personas, no es mi caso, la verdad, y lo confieso públicamente, pero las personas dicen, ni un mensaje me envió. Yo no soy no me pego mucho de que me llegue un mensaje o no me llegue, me da igual, me interesa más que algún momento alguien se acuerde de mí y me salude, está bien recibido en cualquier momento, pero sí he escuchado a personas que se incomodan porque no les llega un mensaje en cualquier momento. ¿Ese es su caso? Exacto, algunas personas sí, nos sentimos un poco tristes porque de pronto miramos nuestro WhatsApp y no encontramos ningún mensaje que nos diga, oiga, lo felicito porque es mi amigo, estamos en el mes del amor y la amistad, me place mucho saludarlo porque es un día muy especial, ¿sí? Eso puede suceder y nos puede suceder a muchos, ¿no? Claro que no es el caso mío tampoco. Claro, no, yo no me enfado, no, está bien, claro. Que no me siento mal por eso, porque es una cuestión que nace del corazón de cada persona. Muy bien. Muy bien, entonces San Valentín, que es una fecha que nace también de forma romántica, ¿no? Aunque la iglesia no lo ha aprobado oficialmente, se dice que fue un santo que vivió en el siglo XII, cuando ya empezó el Imperio Romano a caer, y era un cura, un sacerdote, que se había dedicado a casar personas que ante los ojos de la ley y la sociedad pues eran relaciones prohibidas. Por ejemplo, un soldado romano con un esclavo o
o un jefe con un inferior, como se dijera en el momento. Entonces eso era lo que él hacía, los casaba para que no tuvieran relaciones clandestinas. Y murió, fue apresado y murió en una cárcel. Entonces una historia con un fondo muy bonito. Una historia romántica. Sí, la historia. De eso se trata. Muy bien. Bueno, vamos a ver un pequeño break musical para darle espacio a nuestros invitados que ya están aquí en estudio. Ustedes no se muevan porque Mujeres al Día continúa. Continuamos en Mujeres al Día, así es. Bueno, regresamos. Ya está con nosotros el segundo invitado de la tarde, nada más y nada menos que el padre Hugo Adán. Buenas tardes, padre, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Qué bueno, un poquito de frío, pero bueno, eso es normal en esta época de invierno, febrero. Ya esperemos que queden unos muy poquitos días porque, ya no más, nos hace falta el solecito. Aunque esta mañana hubo amago, ¿no? De sol. Sí, febrero va a ser duro todo el mes. Por favor. Y mi España querida está toda nevada. Oh, my God. Pasan los años y no nos acostumbramos. Nosotros aquí en Londres tenemos que sentirnos un poco agradecidos sí. de que el clima es frío, pero es un clima parejo. Pero si vamos a ir ahora a Madrid o a Francia, a París, la cosa está muy seria por allá. El frío está muy atacado. Sí, además, y yo creo que la gran diferencia de aquí con allí es que el clima de allí, el de España, es muy seco. Entonces, es un frío... que quema. Muerde, que muerde. Sí, que muerde. Es un frío que muerde. Un frío perro. Sí. Oh, sí. God. Exacto. Gracias a Dios, no me ha tocado. Es un frío perro. Bueno, padre, bienvenido. ¿Cómo va esa capellanía hispana? Bueno, la misión, la verdad es que poco a poco se va consolidando. Hemos creado un grupo de trabajo en el que pertenece también pues a la otra invitada que estamos esperando, que es la reverenda Vicky. ¿Que se ha perdido un poco? Exacto, se ha perdido un poco, pero estoy seguro que llegará. Es un grupo de trabajo que lo integramos clérigos del norte del río y del sur del río, sacerdotes que estamos trabajando todos en el mismo modelo de la misión hispana y que estamos tratando como de aunar esfuerzos para que tanto en el norte como en el sur del río, que divide las dos grandes diócesis de Londres, la diócesis de Londres que se llama propiamente, que es el norte del río, y la del sur, que se llama Southwark, aunque es todo Londres, la ciudad de Londres, pero se divide, pues intentamos como trabajar mucho más unísono y más coordinadamente para poder intentar dar mayor voz, si cabe, a la comunidad latina, de la manera en la que lo estamos tratando de hacer, que podamos unir de alguna manera en lo que es pues nuestra fiesta, nuestra cultura, nuestro folclore, unido todo eso a la reivindicación social, a la reivindicación de justicia social, a la reivindicación de derechos de las personas migrantes, que es lo que tratamos de hacer un poco en el proyecto, ¿no? Como parte de este proyecto hay dos cosas que están cuajando. Sí. La primera de ellas es que aquí en la sede que tenemos, la sede central de la misión en el sur de Londres, que está aquí en Elephant and Castle, en la iglesia de St. Matthews, y va a albergar, como parte del proyecto fundamental de la comunidad de la misión hispana, albergará aquí en San Matthew la sede de una charity que pertenece a UK Citizens, que se llama Mom Space, sí. Y que en su versión en español se va a instalar aquí en St. Matthews, Espacio Mamá, que es... la verdad es que es un proyecto muy interesante porque a través del trabajo con las madres y con los niños pequeños, a través de todo lo que es la información que pueda interesar a las madres primerizas o no tan primerizas, pero con relación a la infancia, a todo eso se une también la detección de problemas sociales, Claro. es decir, problemas de vivienda, problemas legales, problemas lo que sea. Y de manera gratuita el proyecto, porque está ligado a un montón de asociaciones a lo largo y ancho de Londres, va invitando a speakers y a personal cualificado y profesional para empezar a asesorar a esas personas Claro. de manera gratuita, ¿no? Súper interesante. La verdad es que es muy interesante y cuando el proyecto esté definitivamente instalado, me gustaría que la responsable de la sección española
Grace viniera a hablar conmigo y presentar el proyecto, porque es un proyecto muy interesante. Sí. De todos modos, la entrada de la familia, ¿no? Sí, la mamá, sí, tú sabes que es el eje central. Y también se está haciendo un proyecto, y se va a hacer un proyecto como es como una especie de escuela de padres para hombres también, muy bien, que quieran involucrarse, pero lo mismo, a partir de ahí se empiezan a detectar problemas que pueda haber y las posibles soluciones, sí, ¿no? También, y todo esto de manera gratuita. El tener esto en el corazón de lo que es Elephant and Castle, de la comunidad de habla hispana en el sur de Londres, yo creo que va a ser muy interesante. Sí. Y el segundo de los proyectos, que yo creo que la conoces, Nancy, la fundadora del Teléfono de la Esperanza, claro. Pues vamos también a poner la sede y varios workshops en St. Matthews también, en el centro, aquí en el corazón. Lo que eso yo creo que también va a ser como un impacto muy positivo en el centro de la comunidad. Yo creo que es muy interesante que a este proyecto poco a poco vayamos uniendo otras fuerzas, ¿no? Que tenemos como objetivo no solo dar voz a la comunidad hispana, que yo creo que tiene mucha, sino dar voz a la conciencia social de la comunidad hispana, que yo creo que es lo importante, ¿no? Y dentro de todo esto, y ya termino este rollo, está este evento que venimos a presentar hoy para que lo realizaremos el 10 de marzo. Bueno, sabe que esta información que usted nos trae, padre, nos agrada muchísimo porque precisamente ya lo hemos dicho y venimos haciendo parte de esta campaña de no dejarnos desalojar de Sador, de Elephant and Castle, que es nuestra segunda casa. Y el que vengan proyectos como este nos afianza aún mucho más en esta lucha que tenemos contra estos grandes desarrolladores. Más adelante estaremos hablando de un evento que sucedió el pasado 10 de febrero, un evento que marca también historia por nuestra comunidad y es el primer nombramiento de una calle para recordar a un líder latinoamericano, el científico Pedro Vicente Maldonado. Más adelante tendremos los gestores de esta iniciativa que estarán por aquí en nuestra radio, pero se suma todo eso, eso es lo que necesitamos. Sí, el otro día precisamente nos reunimos Nora Ponte, que ya trabaja para Citizen UK, exacto. Fausto, que es un trabajador social que trabaja en sí, exacto. Nos reunimos los tres para intentar ver cómo podemos canalizar las energías y los movimientos que podemos dinamizar, cómo podemos canalizar todo eso para empezar a organizarnos de cara a que la especulación no acabe echando de Elephant and Castle, la comunidad que tantos años lleva aquí, y que al final asistamos a un proceso de lo mismo que ha pasado en Peca y en zonas similares, donde al final es un proceso de un alza de la vivienda, de los precios y tal, que al final acaba echando a los que eran los ciudadanos originales de un barrio para atraer a otra gente que en el fondo al final lo único que hace es la especulación y subir los precios. Claro, entonces fantástico que todas estas iniciativas, estos proyectos hablen una sola voz, que es lo importante, porque anteriormente venimos por más de 15 años luchando, pero no nos hemos organizado. Yo creo que se está dando ahora esa sinergia para que todos nos entendamos y veamos el objetivo final que nos va a favorecer a todos. Me parece genial, me parece fantástico y como siempre, pues me alegra ver, porque en menos de 2 años ustedes han avanzado muchísimo, ¿no? Padre, ¿usted cuánto lleva? No creo que los 2 años. No creo que los lleve. No, pero yo creo que lo has dicho tú muy bien. Yo creo que se ha dado un proceso en el que hemos coincidido distintas personas en el que con ganas de trabajar, con una misma visión de las cosas y sobre todo yo creo que con energía suficiente como para poder llevarlo a cabo. Y es verdad que yo creo que la comunidad hispana llevaba mucho tiempo de visibilización porque las primeras oleadas de inmigración hispana en este país son de hace 30 años, 40. Se ha avanzado muchísimo, pero es verdad que faltaba como dentro de los movimientos sociales ya establecidos en Inglaterra, dar voz a lo español. No a lo español en el sentido de España, sino al idioma. Es decir, a toda la gente que nos une una misma lengua. Y yo creo que ahora, por el impulso pues, de mío, de Nora, de Fausto y de otras muchísimas personas que están trabajando, yo creo que se está empezando a oír español en las grandes asociaciones sociales de este país y sobre todo de Londres, para empezar a dar espacio a lo español también, ¿no? A la gente hispana que está diciendo, oye, que nosotros existimos,
oye, que es verdad que tenemos nuestra cultura y Shakira y todo lo que se quiera, pero somos mucho más que eso. Somos más que carnaval, eso siempre lo hemos dicho y también hemos luchado mucho porque siempre nos decían que éramos invisibles y yo siempre he dicho, no somos invisibles, lo que pasa es que hemos sido silentes, hemos hablado lo suficiente y yo creo que todo esto nos impulsa a eso. A salir adelante, a mostrarnos, a valorar lo que somos, lo que tenemos. Muchos de ellos no son proyectos nuevos, son proyectos que llevan muchísimo tiempo. Son personas que van por segunda, tercera generación. Don Armando lleva aquí más de 20 años, ya tiene sus hijas profesionales y ha hecho su vida acá y sabe de estas iniciativas, porque él fue un negociante en esta área de Volkenroy y se da cuenta de toda esta regeneración. Y no es nada nuevo, pero este momento que vivimos es el momento en que vamos moviéndonos en la misma ruta todos. Yo creo que hay que, como decía Bolívar, no podéis perder estos momentos de efervescencia y calor. No, lo que pasa, lo interesante de todo esto es que, y me encanta que el padre haya traído este mensaje hacia los medios de comunicación, porque es muy importante. Primero, porque la integración a través de la iglesia, a través de los medios de comunicación, a través de la misma comunidad, a través de las personas que han hecho historia, las personas, estamos hablando de la comunidad latinoamericana, que ha hecho historia en este sitio de Elephant, porque ya este sitio, ya como por la tercera generación de gente latinoamericana que ha residido, o sea, son nuestros pioneros en la comunidad latinoamericana y se asentaron los primeros latinoamericanos que llegaron aquí a Inglaterra y a Londres, especial a Londres, se asentaron en Elephant and Castle. Sí, cuando no era nada. O Exactamente. sea, prácticamente se ha diversificado en un aspecto latinoamericano. La comunidad se ha desarrollado en lo que es el borough de Lambeth y Saddock. Se ha diversificado la comunidad latinoamericana, que se ha diversificado ya por el norte, por el occidente, se ha diversificado por varias partes de Londres. Entonces, a través de los medios de comunicación, a través de la iglesia, a través de la comunidad, pues debemos rescatar nuevamente nuestros derechos, porque como ciudadanos de este país que somos, debemos rescatar nuestros derechos. Y desde luego que hay muchas asociaciones, hay mucho enfoque, la visión ya está dada, la visión ya está generada. Sí. Ahora lo que hay que ponerle es el enfoque al proyecto, a los proyectos para poderlos desarrollar y para poder llevarlos a cabo. Y entonces de eso es lo que nos tenemos que nosotros encargar. Los que manejamos medios de comunicación nos encargamos de la comunicación, los que manejan la iglesia se encargan de la congregación. De la congregación, sí. Exacto. Y lo que es comunidad se encargan de pertenecer y de invitar a los demás residentes a que nos integremos y seamos una sola comunidad y que tengamos una voz alta, un gran voto para poder exigir nuestros derechos. Yo creo que ahí en lo que yo creo que es esencial efectivamente el papel, yo creo, de lo que son los medios de comunicación y lo que son los medios de comunicación, lo que es la iglesia, por ejemplo, en el que yo creo que una comunidad migrante, en este caso estamos hablando de la comunidad latina e hispana, pero en general una comunidad migrante, sobre todo la primera, segunda generación, lo cual es lógico, está tan centrado en lo que es sacar adelante el proyecto de familia, tener dinero, el trabajo, pagar el alquiler, sí. Que movilizar a esa comunidad, o sea, tiene una alta capacidad de desmovilización, una comunidad así, porque está muy centrada en el trabajo, en llegar al fin de mes, en mandar dinero a casa, claro. En sacar adelante la familia. Hay que concientizar. Exacto. Yo creo que ahí es donde está el papel de los medios de comunicación de la Iglesia. Esto es lo que el proyecto de St. Matthews aquí, lo que quiere hacer precisamente. La cuestión fundamental es la necesidad un poco de despertar conciencia, de despertar un poco el sentido crítico, no en el sentido malo de crítico, sino en el sentido simplemente de decir, bueno, la vida es algo más que simplemente tener algo en lo que trabajar. Crear un sentido de pertenencia. Sí, exacto. Y generar comunidad.
un ambiente donde no solo haya trabajo, sino que además sea agradable vivir. Exacto. Y que sea agradable vivir no solo para mí, sino también para el vecino. Porque me importa lo que le pasa al Que vecino. sea compartido. Exacto. Eso lo habíamos hablado en estos días recientemente a través de que Elephant and Castle, el proyecto de regeneración, tuvo una reunión con los miembros del consejo local. Y gracias a la presión de los grupos locales, entonces se vieron obligados nuevamente a aplazar el proyecto y revisarlos. Estuvimos hablando del tema y esto sucedió apenas el 30 de enero. Hubo 2 reuniones y el consejo votó obligadamente, entonces no lo vamos a aprobar el plan que proponían, que era un 35% de viviendas y un 35% en números reales vienen a ser 9 casas. Oh, pues, eso no abarca absolutamente nada, es ridículo. Es ridículo. Claro. Bueno, entonces hablamos de eso. No es excusa de que no hayamos hecho nada. Recordemos lo que dice el padre, que somos familias migrantes, que teníamos muchísimas obligaciones. Primero, conocer el sistema, sacar adelante nuestra familia y cubrir los que dejamos allá. Entonces, en ese lapso hemos ido creciendo y hemos haciendo nuestros negocios. Y el tercero y lo último fue eso, hacer comunidad. Pero este momento es el que tenemos que vivirlo. Ya porque tenemos el apoyo de los hijos, de los profesionales, de las personas que conocen el sistema y nos van a ayudar precisamente a dar la pelea en los términos que ellos necesitan pelear. Nosotros, lo que decía yo, ya venimos por la tercera generación. Sí. Lo importante y lo más esencial es que la tercera generación, que es la que ya puede dominar un idioma, el idioma perfectamente, o sea, ya no es tan, digamos, que los pueden manipular. Claro, éramos tímidos también, tímidos, sí, barreras del idioma. Demasiadamente tímidos y de pronto no exigíamos nuestros derechos porque no conocíamos el sistema, no conocíamos la cultura, diferentes aspectos. Y eso nos obligaba de pronto a tener ciertas barreras. Pero hoy la tercera comunidad ya está en derechos propios de exigir. ¿Por qué? Porque ya han crecido, se han hecho, han nacido, muchos han nacido aquí de la tercera generación, ya han nacido y entonces ya tienen derechos propios por ser ya hijos de este país. Yo creo que uno de los retos que yo me encuentro, por ejemplo, con respecto a la tercera generación es cómo embarcarlos en este proyecto, porque mucha gente de la tercera generación ya no se siente identificada con las luchas y con la situación que sus padres tuvieron que pasar para poder llegar a este país. Entonces, se sienten ya como que esa no es su guerra y que su guerra, bueno, pues son ingleses, ellos están integrados aquí y ya no... Entonces, ¿cómo embarcarlos en un proyecto en el que se trata un poco como de reivindicar y dar visibilidad a esa comunidad de la que a veces ellos ya no se sienten mucho parte? Es un poco complicado. Yo ahí creo que también tenemos un reto de cómo pasar esa identidad. Ese reto, Lina y padre, ese reto viene exactamente de poder inculcar dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, a nuestros hijos cómo debemos de tomar la vida. Hoy en día a través de la tecnología y los medios de las redes sociales y todo esto, pues ha cambiado mucho el pensamiento de la gente joven. Sí, hoy en día se han volcado más por el individualismo que por la comunidad, lo que es la integridad. ¿Sí? Pero si nosotros dentro de nuestras familias empezamos a manejar esto, pues de pronto vamos a poder lograr de que en un momento dado podamos hacerlos entender de que si no estamos trabajando en equipo, si no trabajamos dentro del núcleo familiar, pues vamos a estar esparcidos y vamos a estar divididos y vamos a estar en continuo desacuerdo con lo que podemos pedir, porque una persona individualmente no puede pedir, pero si lo hacemos en grupo, nos pueden escuchar. Bueno, vamos a hacer un pequeño break para darle bienvenida a nuestra segunda invitada que ya está aquí en estudio. Ya regresamos, no se muevan. No, continuamos en Mujeres al Día, dándole la bienvenida a nuestra queridísima reverenda Ana Victoria. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bienvenida como siempre. Ya la recordarán, ella es nuestra primera mujer ordenada latina colombiana en la iglesia anglicana.
compañera aquí el padre Hugo, que se conocieron aquí en este programa, me doy el crédito. Nos serviste de Celestina. Mujeres nos al serviste día. de Celestina. Qué rico. Bueno, encantados. Cuénteme, don Armando. Bueno, nos yo deja. los tengo que dejar porque tengo que cumplir otro compromiso, pero me encanta que estén aquí, me encanta, padre, que hayan venido acá. Reverenda, me encanta que esté en este programa, Mujeres al día. Sí. Y gracias, Lina, por haberme invitado también a tu programa. De verdad que ya he estado como en 2 o 3 programas sí, y me ha encantado. Y continuarás y aquí en estaré Extra. siempre continuando. Vamos a ver cómo siguen las cosas en este 2018. A todos los oyentes de extraradio1.com les deseo una feliz tarde y esperemos que nos vamos a ver más seguido por acá. Así es. Les deseo lo mejor y que tengan un feliz resto de día. Gracias, Armando. Hombre de radio. Muchas gracias. Bueno, entonces, querida reverenda, cuéntanos cómo va este 2018. Bueno, este 2018 ha estado, primero quiero decirles que estoy feliz de estar aquí otra vez y realmente venía en el camino pensando que aquí me conocí con el padre Hugo, que fue una de las cosas hermosas del año 2017. ¡Ah, bravo! Es bueno conocer personas que piensan como tú, entonces de eso podemos hablar un poquito más tarde, pero muy bien, muy movidito. Mis primeros 7 meses ejerciendo mi año cural, están muy busy, muy ocupados, pero muy feliz también de poder hacerlo. Ayer fue un gran día para nosotros, se comenzó nuestra época de cuaresma, sí. De cuaresma, y fue miércoles de ceniza, y fue lindo. No sé cómo fue para el padre Hugo, pero para mí fue lindísimo. Tuvimos un lleno que no esperábamos. Mucha gente fue por la cruz, a pesar de que era también San Valentín, ¿no? Sí. Pero mucha gente fue, muchas parejas, entonces muy felices. Entonces todos los días con algo nuevo, un reto nuevo, pero sí, retada pero feliz. Pero qué interesante, porque muy al contrario de lo que muchas personas podemos pensar que es un signo ya anticuado, que ya pues no es necesario, que la fe no hay que tener simbolismos. Ver que la gente todavía va a la iglesia y se acerca a esta fecha. Es todo lo contrario. Yo creo que el simbolismo, yo creo que hay una profunda verdad en lo que es todo lo que es el simbolismo y los sacramentos. Porque yo creo que símbolos utilizamos todos y los símbolos son capaces de transmitir mucho más que las palabras. Cuando uno es capaz, yo, por ejemplo, mi madre, que en gloria esté, pues la silla donde ella se sentó hasta que se murió, sí, es un sitio que para mi padre, para mi hermana, para mí, para todos los miembros de la familia, ese sitio, esa silla en el que era la silla de mi madre, sí, es un lugar especial. Es un símbolo que expresa y es una tontería, pero cada vez que pasamos por ahí, y a lo mejor a alguien le puede ser una tontería, pero cada vez que pasamos por ahí cerca de donde y está la silla, la rozamos. Como un símbolo de no sé, pues y va mucho más que las palabras. Y si te paras a pensarlo, pues qué tontería, porque no está mi madre ahí, pero es una manera como de estar conectado. Claro. Yo creo que los símbolos tienen un poder infinito. Y el símbolo de la ceniza, que es lo que celebramos ayer todos los cristianos, la celebración del inicio de la cuaresma, la ceniza es un símbolo precioso que lo único que hace es recordarnos pues que en este mundo que va de ser líderes, lo más guapo, lo más listo, que lo sabemos todo, que no necesitamos nada, que somos los que más éxito tenemos, por fin relajarse un momento y decir que esto va de ser humilde y de ser pequeñito y de saber reconocer que nos necesitamos unos a otros, que eso es lo que simboliza la ceniza, que somos pequeñitos y que necesitamos unos de otros porque creemos que lo podemos todo, pero en realidad somos vulnerables. Sí, gracias que trajiste el tema de los símbolos, porque ayer yo me quedé admirada, mi Vika me decía,
wow, nunca habíamos tenido un miércoles de ceniza tan lleno. Pero yo le decía algo, los símbolos se están volviendo a ser algo importante porque te identifica, porque te define. Usar una cruz en Colombia para mí era una cosa bonita, lo usaba, pero cuando viví en Londres, comencé a darme cuenta que todos los demás tipos de religiones tenían algo que los identificaban y que la cruz me identificaba a mí también. Los símbolos son importantes porque te hacen sentir quiénes son. Y, por ejemplo, entonces no usamos más anillos de matrimonio ni de compromiso, pues, porque entonces ya no significan nada, no significa porque te casas y no tienes el anillo y yo miro a mi esposo y le digo, ¿dónde está tu anillo? Sí. ¿Por qué no lo llevan puesto? Y él me pregunta, porque simboliza algo, ¿no? Sí, sí. Me dice algo. Y es muy bonito lo que dice de tu madre, porque yo tengo varios libros que son solamente mis libros que pertenecieron a mi padre y son los libros. ¿Me entiendes? Pueden haber otras ediciones ahora, pero esos son los libros que yo consulto, porque son importantes para mí, porque me dicen algo. Y algo que de la ceniza, a veces muchos creen que es una cruz insignificante, pero yo creo que lo que Hugo decía tiene mucha razón. O sea, llegar a que tener la cruz de la ceniza es eso, es saber que tenemos que ser humildes, que tenemos que saber que no lo podemos todo, que todos somos polvos y malos para allá. Que está bien no poderlo todo, que está bien que cometamos fallos, que no pasa nada, que está bien que no seas el número uno de tu promoción, que está bien que no seas el número uno ni perfecto, que nos permitamos ser seres humanos, que nos permitamos tener fallos, que nos permitamos meter la pata y sacarla y pedir perdón y tirar para adelante, que nos permitamos pues tener granos en la cara y unos ser gordos y otros altos y otros bajos. ¿Qué más da? Si lo importante es otra cosa. Y yo creo que la ceniza lo que hace es centrar en lo importante que es el corazón. Lo de fuera, ceniza. Ayer yo retaba a mi congregación a que nos reconectáramos con Dios. No como Jesús. ¿Por qué Jesús fue a un desierto 40 días? Era el Hijo de Dios, Él era Dios, pero nos olvidamos que Él era humano y que en esa humanidad tal vez Él necesitó esos 40 días de enfocarse, reenfocarse en su gran llamado que era dar la vida por nosotros. Yo no lo hubiera dado con todo lo reverenda que soy, ¿me entiendes? Pero Él fue a los 40 días y se reenfocó. Lo pensó otra vez, digo, esto es lo que yo vine a hacer a esta tierra y tomar esos 40 días como un ejemplo que Él nos dio. Todos leemos el Salmo 51, que los invito a que lo lean si lo tienen cerca. El Salmo 51 donde el rey David, ¿no? Pide perdón por todo lo que hizo. Y yo creo que el rey David pecó y hizo todo lo que hizo porque estaba desenfocado. Porque él estaba en plena guerra y se fue a ver a las chicas en vez de estar enfocado. Yo creo que nosotros fallamos cuando nos desenfocamos.